Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. Bueno, tenemos 8:06. Vamos a arrancar con la clase, pero antes de la clase voy a arrancar con los deberes que me traigan para el próximo sábado, que es presencial de este mes. Papel y lápiz, mis hermanos. Deber de apologética. Primero, investigar los argumentos. Investigar los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios. Repito, investigar los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, coma, argumentos cosmológicos, coma, teológicos y moral. Repito, argumentos cosmológicos, teológicos y moral. Asimismo, las críticas a los mismos. Asimismo, las críticas a los mismos. O sea, ahí en la investigación, ustedes ponen la crítica a los argumentos que le estoy pidiendo, ¿no es cierto? Segundo, o dos, investigar la historia de los textos bíblicos, investigar la historia de los textos bíblicos, su autenticidad, coma, integridad y autoridad. Coma, cómo responder a las críticas comunes. Cómo responder a las críticas comunes. 3, investigar y analizar diferentes perspectivas teológicas que respaldan la resurrección de Cristo y responder a las explicaciones alternativas. Y responder a las explicaciones alternativas. 4, investigar y analizar diferentes perspectivas teológicas sobre el problema del mal y el sufrimiento. Por el problema. El problema del mal y el sufrimiento, coma, buscar respuestas que sean lógicas con la naturaleza de Dios. Buscar respuestas que sean lógicas con la naturaleza de Dios. Estas 4 investigaciones, mis amados hermanos, la presentan el último sábado de este mes. Asimismo, como
presentaron la vez pasada. Bien, mis amados hermanos, vamos a la clase. ¿Cuáles son los enfoques de la apologética? Punto aparte. Históricamente, escriban, mis hermanos. Históricamente, la apologética cristiana, ha caído en uno de estos dos campos. Ha caído en uno de estos dos campos. Primero, 2 puntos seguidos. Es popularmente conocido como la escuela evidencialista. Como la escuela evidencialista. Es popularmente conocido como la escuela evidencialista, donde el enfoque se encuentra en usar evidencias objetivas en apologética. Repito, donde el enfoque se encuentra en usar evidencias objetivas de la apologética. El segundo es la escuela presuposicionalista. El segundo es la escuela presuposicionalista. Hago una pregunta, mis hermanos. ¿Saben ustedes el concepto, lo que quiere decir presuposicionalista? Pre significa antes, ¿verdad? De hacer una suposición, o sea, algo subjetivo más o menos. Exactamente. Y todo presuposicionalista. Anote ahí, como cultura general. Posicionista se refiere a una persona que adopta la filosofía de la apologética. Se refiere a una persona que adopta la filosofía de la apologética. Presuposicional. Más o menos lo que dijo mi hermana Raquel Pérez. Esta perspectiva apologética. La hermana Polonia. Polonia, disculpe mi hermana. Me confundí de voz. Ya, más o menos ahí lo que usted dice. Ya, punto seguido. Esta perspectiva apologética, en esencial, sostiene que para defenderla, esta perspectiva apologética, en esencial, sostiene que para defender la fe cristiana, uno debe presuponer, entre paréntesis ponga, asumir como verdadero, ponga entre paréntesis, asumir como verdadero la existencia de Dios y la autoridad de las Escrituras ante cualquier otra verdad. Ante cualquier otra verdad. Esto es lo que significa la palabra presuposicionista.
medio trabalengua. Entonces, como yo le estoy dictando esto, ustedes deben de saber qué es lo que le estoy dictando. Amén, mis amados hermanos. ¿No hay amén? Amén. Amén. Ya, muy bien, entonces. ¿Dónde nos quedamos? Dice, ¿dónde enfoque una apologética sobre la escuela? Ya. Nos quedamos ahí, no, coma. Donde el enfoque de estas suposiciones, donde el enfoque estas en las suposiciones de los no creyentes sin el Espíritu Santo, de los no creyentes en el Espíritu Santo. Punto aparte. Vamos a desarrollar este primer enfoque que nos dice aquí la apologética. Dice que este primer enfoque es popularmente conocido como una escuela evidencialista, o sea, que que se ve con claridad, sin ocultar nada, ¿no? Donde se enfoca y se encuentra en usar evidencias objetivas, o sea, evidencias claras y perfectas, no borrosas ni engañosas. Es algo evidencial que es lo natural. Y el segundo dice que es la escuela presuposicionista. Dice donde se refiere a que en la apologética nosotros tenemos que defender la verdadera fe. Sí, que la verdadera fe en la existencia de nuestro Señor Dios. Eso quiere decir estos dos párrafos. Punto aparte. Evidencialista. Dos puntos seguidos. Se refiere a la postura, que enfatiza el uso de evidencias empíricas. Se refiere a la postura que enfatiza el uso de evidencias empíricas y razonamiento lógico para justificar o refutar una creencia o afirmación. Mire, aquí se refiere, este evidencialista se refiere a la postura que enfatiza una forma empírica. ¿Sí sabe lo que es empírico, no? Algo que no es formal, o sea, Amén. como un título. Así es. O sea, Empírica es alguien que aprendió así nomás sin ninguna base. sin ningún estudio. Sí, muy bien. Entonces, a este se refiere este razonamiento lógico, justificando para refutar una creencia o afirmación. O sea, ellos hacen esto y decir que esto es verdad, sí, pero es empíricamente, es ficticio. Es algo que escuchó por ahí y lo dice. Por decir, un profesor, un maestro empírico, es aquel que no tiene una preparación en la cual está ejerciendo sin tener un certificado, un título,
un diploma que le den. Por si yo estoy como profesor, pero no soy empírico. Sí le he dicho que yo en mi vida en la Fuerza Aérea hice 1 año y medio de lo que es pedagogía en ciencia de la educación. O sea, no soy profesor empírico. Amén, mis amados hermanos. Punto aparte. El principal enfoque de la apologética, evidencialista, el principal enfoque de la apologética evidencialista es la idea que podemos y deberíamos usar, es la idea que podemos y deberíamos usar las evidencias objetivas, y demostraciones que Dios nos ha dado, en el orden creado, como parte de nuestra prueba, y de nuestra presunción en la apologética. Según el famoso evidencialista R.C. Sproul, según el famoso evidencialista R.C. Sproul, S-P-R-O-U-L, Sproul, S-P-R-O-U-L, este famoso evidencialista. Por ejemplo, la creación testifica a un creador. Por ejemplo, la creación testifica a un creador y nosotros deberíamos emplear como parte de nuestra evidencia que Dios existe. Como parte de evidencia que Dios existe. Ya, vamos a resolver este pedazo, este párrafo. Ya vimos lo que es la evidencialista, ¿no es cierto? Que es una postura para justificar o refutar una creencia afirmativa, pero empíricamente, supuestamente. Dice, el principio del enfoque apologético y evidencialista es la idea que nosotros tenemos que ver, una idea objetiva, demostrando que Dios nos ha dado orden para que nosotros seamos ordenados. Y según este evidencialista Sproul, es un famoso, este señor es un famoso que dice que nosotros tenemos que dar ejemplo y testificar que nosotros tenemos un creador y deberíamos emplear la apologética para evidenciar que Dios existe. Tenemos que hacer entender a los no creyentes que Dios existe verdaderamente, porque hay muchas personas que no creen que Dios existe, como son estos, ¿cómo es? Los que no creen en Dios, ateos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este párrafo? No, No hay pregunta. Dígame. está claro. Está ¿Cómo? claro. Está claro, pues sí entiendo. Ah, ya. Gracias, mi hermana. Punto aparte. Escuela
presuposicionalistas de la apologética. Escuelas de presuposicionalista de la apologética. Sisio es S una y C la otra, ¿no? Punto aparte. Los presuposicionalistas enfatizarían que las evidencias no convencerán a los incrédulos de seguir a Dios. Repito, los presuposicionalistas enfatizarían que las evidencias no convencerán a los incrédulos de seguir a Dios, porque las personas son gobernadas por sus presuposiciones, las cuales sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, regeneradora del Espíritu Santo, están naturalmente orientadas en contra de Dios. Están naturalmente orientadas en contra de Dios. Por tanto, ellos alegarían que no podemos demostrar que Dios es real. Por tanto, ellos alegarían que no podemos demostrar que Dios es real o defender el Evangelio usando nuestras propias pruebas o evidencias. Usando nuestras propias pruebas o evidencia. Entonces, vamos a analizar lo que dice aquí la escuela de presuposicionalista de la apologética. Dice que en esta escuela no a los apologéticos, dice que no logramos convencerlos y dudan los incrédulos de seguir a Dios, porque estas personas, dice, son gobernadas por su conocimiento empírico, ¿sí? Y que para nosotros sostener nuestra apologética, la defensa de la fe de Dios, tenemos que presentar pruebas, pero ellos dicen que estas pruebas sin obras no regeneran que el Espíritu Santo existe. Tenemos que enseñar pruebas contundentes y veraz que somos nosotros guiados y gobernados y regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, ellos están en contra de esta creencia naturalmente orientada en contra de Dios. Y ellos alegan que nosotros no podemos demostrar que Dios es real, porque no tenemos algo para decir, sí, o sea, No hay evidencia. Claro, hoy en día, por decir, hay evidencia, ¿cuántas personas Dios ha curado de muchas enfermedades? Y no es la ciencia, porque la ciencia ya
ya lo desahucia usted y lo mandan a su casa. Amén. Entonces, ahí viene el Espíritu Santo de Dios, o Dios mismo, a curar esa enfermedad. Nosotros entonces tenemos que ser contundentes en defender la existencia de Dios, porque dando testimonios como cualquiera, yo he visto que gente que no ha podido caminar, Dios las ha hecho caminar, yo he estado presente, he sido uno de los instrumentos que Dios ha usado para, a través de nuestro pastor, para que alguien sea curado de una enfermedad. Entonces, estas escuelas así testifican y aseguran que nosotros, los cristianos consagrados, tenemos que ser contundentes y veraz en nuestras afirmaciones. Eso explica este texto, mis amados hermanos. Entonces, mis hermanos, ahorita hemos terminado un libro, este libro es Introducción a la Apologética. Entonces, anote ahí otro, vamos a seguir la segunda clase de apologética, ponga. La existencia de Dios. Segunda clase, o sea, ponga el segundo libro Segundo módulo. o módulo, ponga ya. La existencia de Dios. Ya hemos terminado un módulo. Son 7 módulos que aquí, ya vamos por el segundo. La existencia de Dios, punto aparte. Escriba, si ver es creer, ¿cómo puedes creer en un Dios invisible? Esa es una pregunta, ponga interrogativa, ¿no? ¿Cómo puedes creer en un Dios invisible? Si ver es creer, ahí viene la pregunta. ¿Cómo puedes creer en un Dios invisible? Punto aparte. Argumentos apologéticos para la existencia de Dios y la creación. Aquí ya se está refiriendo más o menos a los deberes que le estoy mandando. Ya entramos en ese punto. Argumentos apologéticos para la existencia de Dios y la creación. Ese es un título. Argumentos apologéticos para la existencia de Dios y la creación. Punto aparte. ¿Quién aquí conoce personas que podrían cuestionar si Dios existe? Otra pregunta. Pone signo de interrogación. ¿Quién aquí presente conoce a personas que podrían cuestionar si Dios existe? Yo le pregunto a ustedes, mis hermanos. ¿Ustedes han conocido a personas que cuestionan la existencia de Dios? Yo le pregunto a cualquiera, Muchas, conteste. ¿Cómo? muchas, hermanos. Muchos, Pero yo he oído mucho que cuestionan. usted ha tenido contacto con estas personas. Sí. Sí. Sí, ya, muy bien. ¿Y otra persona más de los que estamos estudiando? ¿Quién ha tenido esta experiencia de encontrarse con personas que cuestionan la existencia de Dios? Nadie. Nadie se ha encontrado yo con personas que cuestionan la existencia de Dios. Cuestionar la existencia de Dios, no. Los que dicen, por ejemplo, en mi familia mismo hay un primo de nosotros que él dice que Dios no existe, eso sí. Eso está cuestionando. Ya, eso. ¿Con quién? ¿Con quién estoy hablando? Apolonia.
Ya. Yo he tenido un encuentro con personas que cuestionan la existencia. Cuestionar es negar también Allá. que la existencia de Dios con un doctor, un médico cardiólogo. Y, y él sabe que yo soy cristiano creyente. Y yo me dice, con la ayuda de Dios estoy bien. Y dice, ¿y en qué forma lo ha ayudado Dios? Porque Él me da vida y me da salud, le digo. ¿Cómo usted sabe que él le da vida y salud? No, o sea, he tenido esta conversación, ¿no? Él está Porque, de saber cómo es que creemos nosotros en alguien que no vemos, como quien ajá, dice. sí, o sea, aquí va lo que al principio estábamos viendo. Nosotros tenemos que enfocarnos y apologéticamente defender la existencia de Dios. Por eso es este, este curso. Este es un curso, mis hermanos, de apologética. Entonces, dice, mire yo soy médico por mi capacidad intelectual, física. Yo le digo, y si viene una enfermedad y los postre en una cama, es porque no me he cuidado, dice. Muchas personas se cuidan y tienen dinero y están postrados en una cama. Y él me dice, ¿y qué? ¿Dios lo puso ahí? No lo ha puesto Dios ahí, pero lo ha puesto el diablo, porque no creen en Dios. Y me dice, ¿y el diablo existirá? Si existe el infierno, existe el cielo. Si existe el cielo, existe Dios. Y si existe el infierno. ¿Y cómo usted me demuestra que, mire, pues, ahí hablo, por eso hay que saber Biblia, mis amados hermanos? Entonces ahí yo le hablo de unos pasajes que dice, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra está el infierno. Entonces, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿y usted cómo sabe que la escribió Dios? Si fue un hombre que escribió. Sí, claro que fue un hombre, pero ese hombre fue usado y guiado por el Espíritu Santo de Dios para que escriba las Sagradas Escrituras. Bueno, es difícil, hermano. Es difícil hablar con esta clase de personas. Y para hablar con esta clase de personas uno tiene que tener conocimiento de la Biblia. Porque si no tiene conocimiento de la Biblia, es mejor que corte esa conversación porque estas personas tienden a hacerlo quedar en ridículo, hacerlo quedar mal. Entonces, por eso hay aquí estas preguntas, ¿no? Ya, vamos a hacer otra pregunta que está aquí. ¿Quién aquí ha tenido alguna vez una conversación con alguien acerca de si Dios existe? Bueno, esa ya le dijimos, ¿no? Ya, punto aparte. Muchas personas Esa hoy no en la día, escribimos, esa no escribimos. no, ya le dije por la pregunta. ¿Quién aquí conoce personas que podrían cuestionar si Dios existe o no? Pero también una pregunta que es la misma. ¿Quién ha tenido una conversación con alguien acerca de Dios, si existe, sí o no? Es la misma. Por eso no le digo. Ya, anote ahí. Muchas personas hoy en día no creen que Dios existe. Muchas personas hoy en día no creen que Dios existe. Coma. Ya sea un rechazo consciente, ya sea un rechazo consciente, ya sea un rechazo consciente, pero pero más probablemente un rechazo práctico.
pero más probablemente un rechazo práctico. Ya, 2 puntos seguidos. La gente vive si el aquí y el ahora, la gente vive si el aquí y el ahora, coma, es todo lo que importa. Si el aquí y el ahora es todo lo que importa. Punto aparte. Si lo has hecho o has anticipado tener, si lo has hecho o has anticipado tener una plática sobre la existencia de Dios, repito, si lo has hecho o has anticipado tener una plática, o sea, una conversación sobre la existencia de Dios, coma, o en contra conversación conversación con alguien que te haga preguntas o en contra conversación con alguien que te haga preguntas acerca de la existencia de Dios, que te haga preguntas acerca de la existencia de Dios, coma, mi objetivo es darte algunos puntos de conversación que puedes usar cuando hables, con personas que no creen en Dios, coma, a fin de que puedas aclarar, algunas de las barricadas y escombros que impiden algunas de las barricadas y escombros que impiden que la gente tome en serio la idea de la revelación divina. Impide que la gente tome en serio la idea de la revelación divina. Ya, vamos a analizar este punto. Hoy en día hay muchas personas que no creen que Dios existe. Y hay un rechazo práctico. Hay un rechazo práctico, como yo tuve esta experiencia con este médico que rechazaba la existencia de Dios. Entonces, aquí en este curso de apologética nos está preparando para cuando nosotros tengamos una conversación con esta clase de personas y poder nosotros tener argumentos verídicos de la existencia de nuestro Señor Dios. Y aquí este libro nos va a dar algunos puntos para nosotros poder defender sobre la revelación divina, sobre lo que la existencia netamente de Dios. Entonces vamos a seguir
en el dictado, ¿no? Punto aparte. Hoy vamos a tener 6 argumentos. Hoy vamos a tener 6 argumentos para la existencia de Dios. Ese es un subtítulo. 6 argumentos para la existencia de Dios. Punto aparte. El objetivo es demostrar que creer en Dios es razonable. El objetivo es demostrar que creer en Dios es razonable. Coma, consciente con la razón, coma, y es en realidad más racional que la alternativa de creer en su existencia. Repito todo. El objetivo es demostrar que creer en Dios es razonable, coma, consistente con la razón y es en realidad más racional que la alternativa de creer en su existencia, en su inexistencia, disculpe, inexistencia, o sea que no existe. Punto aparte. Piensa en ello como instrumentos, piensa en ellos como instrumentos básicos, piensa en ellos como instrumentos básicos en tu caja de herramientas, coma, argumentos básicos que puedes usar, argumentos básicos que puedes usar cuando hables con otras personas sobre este tema. Cuando hables con otras personas sobre este tema. Punto aparte. Primero, primer argumento, la probabilidad. La probabilidad. 2 puntos seguidos. Cada día ejercitamos la fe. Cada día ejercitamos la fe y creo que es razonable tener fe en lo sobrenatural. Y creo que es razonable tener fe en lo sobrenatural. Punto seguido. La creación y el diseño. La creación y el diseño. Coma. La creación por un diseñador inteligente. La creación por un diseñador inteligente es más loable intelectualmente, que la creación por causa del azar. Por causa del azar. Ahí abren paréntesis, ponga argumentos teológicos y cosmológicos. Argumentos teológicos y cosmológicos. Punto seguido. Los argumentos antrópicos. Los argumentos antrópicos. Mis hermanos, ustedes saben la definición de antrópico. No. ¿Alguien que sabe
El significado de antrópico. Nadie. ¿Sí saben? Referente a la antropología del hombre. Más o menos. Copia ahí. Significa humano porque se relaciona. Antrópico significa humano porque se relaciona con la capacidad de los seres humanos. Con la capacidad de los seres humanos, coma, para observar y entender el universo. Esto quiere decir antrópico. Entonces vamos a ver lo que dice este argumento antrópico. Para Punto entender, seguido. Para entender el universo. Ya, punto seguido. Las cosas sobre nosotros, la conciencia, coma, la capacidad, las cosas sobre nosotros, la conciencia, coma, la capacidad para el bien o el mal. Las cosas sobre nosotros, la conciencia, coma, la capacidad para el bien o el mal, coma, el anhelo a la eternidad. El anhelo a la eternidad, coma, a las experiencias religiosas, pueden explicar mejor por la existencia de Dios. Pueden explicar mejor por la existencia de Dios. Vamos a ver el primer argumento, dice la probabilidad. Dice que nosotros tenemos que ejercitarnos en nuestra fe. Y esta es la razón sobrenatural sobre la creación y el diseño que nos hizo Dios a nosotros. Un diseñador inteligente, ¿sí? Que nos hizo, dice la palabra de Dios, conforme a su semejanza, ¿no es cierto? Y ahí vienen los argumentos trópicos, como ya dijimos, significa que un ser humano está para relacionarse con la capacidad de los seres humanos. Ese es un ser antrópico, para defender a sí mismo la existencia de Dios y tener una buena explicación sobre la existencia de Dios. Tenemos que tener ese argumento antrópico como humanos que somos y defendiendo la apologética, defendiendo la fe del cristianismo, la palabra de Dios y la existencia de Dios, que es la que estamos estudiando, la existencia de Dios. ¿Alguna pregunta sobre este primer argumento? ¿O alguna acotación por alguien? Nada, seguimos entonces. Segundo argumento, 2 argumentos del inmaterialismo. Argumentos del inmaterialismo. 2 puntos seguidos. La existencia del amor, coma, de la belleza, la existencia del amor, coma, de la belleza, demuestra que no vivimos en un universo materialista. La existencia del amor, de la belleza, demuestran que no vivimos en un universo materialista. Por eso nosotros aquí vamos a analizar este segundo argumento de inmaterialismo. Dice que en nosotros
hay la existencia del amor, el amor hacia nosotros mismos. Nosotros, dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3:16, Primera de Juan, dice, así como habéis conocido el amor de Jesús, vosotros también tenéis que amarse los unos a los otros, dice. Entonces, esto se refiere aquí al segundo argumento. Nosotros no somos materialistas, no. Somos inmaterialistas porque nosotros tenemos amor. Sí, con nuestra vista nosotros definimos la belleza que el Señor Dios nos demuestra, que vivimos en un universo materialista. ¿Sí? Este es el segundo argumento del inmaterialismo, la existencia del amor, de la belleza, y demostrando que nosotros no vivimos en un universo materialista. Amén, mis amados hermanos. Tercer argumento, argumento trascendental. Argumento trascendental. El conocimiento, dos puntos seguidos. El conocimiento, coma, la lógica, coma, la ciencia, etcétera, etcétera, son solo posibles porque la existencia de Dios, repito, el conocimiento, coma, la lógica, coma, la ciencia, coma, etcétera, etcétera, solo son posibles porque la existencia de Dios, solo son posibles porque la existencia de Dios es una precondición, para todo pensamiento y conocimiento. Para todo pensamiento y conocimiento. Vamos a analizar el tercer argumento trascendental. Dice que la lógica, el conocimiento y la ciencia no son solo posibles porque la existencia de Dios está de condición para todo pensamiento y conocimiento. Dios es una precondición para todo pensamiento y conocimiento. Bájale un poquito el volumen, mi hermana. Y me hizo ir el hilo. Ya, el tercer argumento es argumento trascendental. Dice que la lógica, el conocimiento, la ciencia, no solo es posible para que nosotros creamos en la existencia de Dios, es una precondición para todo pensamiento y conocimiento que nosotros debemos de tener para argumentar la existencia de Dios. Nosotros tenemos que tener, primeramente dice lógica, no, primero conocimiento, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que tener la lógica, así como estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos la revelación de Dios cuando hay una comunión con Dios. Entonces, ahí nosotros comparamos que el conocimiento está con la lógica y la ciencia. Por eso cuando oramos, nosotros le pedimos a Dios que nos dé ciencia, conocimiento y sabiduría. Entonces, ahí nosotros podemos ser posible para con todo nuestro pensamiento y conocimiento exponer que Dios sí existe. Amén, mis amados hermanos. 4. El
el argumento ontológico. Argumento ontológico. Bien, mis amados hermanos, nos vamos a quedar aquí en este subtítulo, argumento, el cuarto argumento, no, el argumento ontológico, ya son las 9 de la noche. Entonces,